Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Bienvenidos a Poder Latino, una semana más. Esta no es una semana cualquiera, ha sido una semana bien tranquila en Estados Unidos, porque es la semana de Acción de Gracias, está terminando, pero Poder Latino no les falla. Aquí vamos a analizar hoy la última encuesta de una de las encuestadoras más prestigiosas de Estados Unidos, que revela datos muy interesantes sobre el trabajo, el desempeño del presidente. ¿Qué opinión tienen los estadounidenses y particularmente los latinos? Hoy lo vamos a hablar con Genaro Pedro Arias. Él es analista republicano. Señor Pedro Arias, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, gracias. Gracias por estar aquí. Y con Juan González, vicepresidente de The Cohen Group y ex asesor del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Señor González, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Oigan, antes de empezar en la materia, ¿dieron gracias en este jueves de Acción de Gracias? ¿Por qué dieron gracias? Mira, tenemos tanto que dar gracias que no tenemos tiempo en el show, pero yo doy gracias por mi familia, por mi salud, por mis dos hijos, Emilio y Joaquín, por mi señora Sandra y por todos los seres queridos que todavía Oiga, tengo. nos ha emocionado, señor Pedro Arias. Así soy yo. ¿Y usted también da gracias porque tenemos presidente republicano o no? Eso di gracias el año pasado. Porque, ¿ya no da más gracias por eso? Todavía continúo, bueno, pero ya no es noticia. Ya no es noticia. Ahora lo abordaremos. Señor González, ¿usted por qué digo gracias? Bueno, yo doy gracias todos los días por la vida, pero este año me casé, acabo de regresar de luna de miel, entonces tengo mucha suerte de que se casó conmigo antes de que se diera cuenta que estaba por encima de... Sí, eso estamos de acuerdo, No necesitas consejo, ¿verdad? Exacto. Porque yo acabo de cumplir 17 años de casado. Bueno, luego, ahí sí que necesitamos un show más largo, pero les agradezco porque sí, hay muchos motivos para dar gracias. Vamos a entrar en materia. Miren, Estados Unidos es una nación que ha elegido un presidente que no deja indiferente a nadie. Esto, hasta aquí, como decía el señor Pedro Arias, no es noticia. ¿Qué dicen las últimas encuestas? Pues que la popularidad se mantiene en los niveles bien bajos, los más bajos de un presidente en ejercicio en estos primeros meses de desempeño en la Casa Blanca desde que se tiene registro. El presidente Trump se ha convertido en el mandatario más impopular en la historia de Estados Unidos desde que se tiene registro. Durante sus primeros meses de presidencia, su aprobación ha rondado entre el 35% y el 40%. Durante el mismo periodo, la aprobación de su antecesor Barack Obama era del 65%. Las cifras de aprobación de Trump en temas como la economía, políticas públicas y manejo de las relaciones internacionales no superan el 50%. Cuando se mira en detalle, la aprobación del presidente está profundamente dividida por partidos. En su gran mayoría, los republicanos consideran que Trump está haciendo un buen trabajo, mientras que muy pocos demócratas apoyan la gestión del mandatario. Otro síntoma de la marcada polarización que hay en Estados Unidos. ¿Qué dicen estas cifras sobre la gestión del presidente? ¿Cómo pueden demócratas y republicanos trabajar en una agenda común? Los datos, las estadísticas, la comparativa, si nos interesa, Donald Trump es diferente también en el porcentaje de aprobación. Saludo hasta ahora, antes de entrar en materia, para conocer el detalle de esa última encuesta que hoy nos va a llevar el hilo conductor de la conversación que vamos a tener con nuestros analistas, a Diana Castañeda. Diana, ¿qué dice la encuesta? ¿Cuáles son los datos más relevantes? Hola Gustavo, vamos a comenzar por ver la aceptación en general que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es histórica, de cada 10 estadounidenses tan solo 3 aprueba la labor que está haciendo, es decir que el 59% lo desaprueba. Es el nivel de desaprobación más alto en el periodo de un presidente en la Casa Blanca, sin comparación alguna antes de un mandatario de los Estados Unidos. Ahora vamos a mirar qué opinan del presidente Donald Trump frente a cómo está manejando las políticas, las relaciones internacionales. Tan solo el 33% aprueba lo que está haciendo el mandatario y el 31% aprueba las políticas en cuidado de salud. Sigue siendo una cifra muy baja, muy por debajo del 50% en general. Ahora vamos a mirar también en el siguiente gráfico cuál es la opinión sobre la economía. Allí el presidente tiene una calificación un poco mejor, pero cuando vamos al detalle, el 45% aprueba lo que está haciendo el presidente, economía en general, en las políticas económicas. Baja en materia de impuestos al 37%, y cuando se trata de las políticas en general,
acerca de cómo está manejando la situación con Corea del Norte desciende al 35%. En general también hay una desaprobación frente a la manera en la cual está manejando la política exterior, pero más aún en Corea del Norte. Y frente a la aprobación que tiene el mandatario por partidos, el Partido Republicano da una mayor aprobación frente a temas como la economía, 89%, impuestos, 82%, pero cuando se trata del Partido Demócrata, en este caso la oposición, desciende a menos del 20% en temas económicos, 19%, y en el caso de impuestos al 9%. Y esto refleja también lo que se está viviendo al interior del Congreso de los Estados Unidos sobre la discusión de la reforma en materia de impuestos del presidente y las posiciones de los dos partidos. Así que vemos posiciones muy claras por parte de los partidos sobre cómo el presidente Donald Trump está liderando la política exterior del país y la política económica. Vamos a dar un último vistazo a la política en materia de salud. Y en este caso también vemos un porcentaje similar de aprobación en los republicanos, 70%, y en los demócratas tan solo 9%. Y esto en parte se debe a los diversos intentos que ha tenido el presidente al interior del Congreso para poder reemplazar la ley en cuidado en salud conocida como Obamacare, pero no ha tenido éxito precisamente porque algunos de los miembros de su partido decidieron no dar el apoyo al final al interior del Senado. Esta es, en general, la radiografía de aprobación que tiene el presidente Donald Trump en lo que va de su mandato en la Casa Blanca. Gustavo, regreso contigo. Gracias, Diana. Datos para el análisis. Los veíamos ahora, los comentaba Diana Castañeda, la aprobación del presidente en función de la posición del partido político, pero también cómo los ciudadanos en general aprueban o desaprueban, en este caso, el desempeño de Donald Trump, o cómo está manejando cosas tan importantes como la economía o una de las crisis más relevantes como es la de Corea del Norte. Una primera opinión al respecto de por qué estamos donde estamos cuando los datos económicos parece que son buenos, señor Pedro Arias. Estamos donde estamos porque el país está muy dividido. Como lo has dicho, la economía está mejorando a un nivel que no hemos visto en muchos años. Pero hay mucha división en este país y eso tenemos que arreglar esa situación. Yo creo que los medios de comunicación también tienen mucho que ver con este problema. No le dan el crédito que merece el presidente por lo que ha hecho hasta hoy. Y yo creo que tenemos que empezar con ese diálogo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el presidente? Primeramente, ha reversado muchas regulaciones, yo creo que más de 600 regulaciones que impiden el negocio y el comercio en Estados Unidos. Eso es algo que él pudo hacer con orden ejecutiva. Lo hizo, fue una de sus promesas y aún está haciendo mucho más. Ahora tenemos presupuestos, tenemos propuestas en el Congreso para reformar el sistema de impuestos y eso también lo está haciendo. Si las cosas van tan bien y la economía va tan bien, ¿por qué, señor González, el porcentaje de aprobación sigue siendo tan bajo? Pues yo estoy de acuerdo contigo con la polarización que existe en este país, ¿no? Y es algo que es culpa de los demócratas y los republicanos. Es algo que bajo la administración de Obama no podía hacer nada que le gustara a los republicanos. Igual el presidente Trump no puede hacer nada que le guste a los demócratas. Yo obviamente no voté por el presidente Trump y tenía una gran esperanza de que, dado su experiencia en el sector privado, que hubiera hecho más. Pero lo que hemos visto en los primeros 300 días, el Washington Post hizo un estudio que en los primeros 300 días de la administración el presidente de los Estados Unidos le mintió al pueblo americano más de 1.600 veces. Eso son un promedio de 5 veces al día. No solo eso, sino que han habido estudios, uno reciente de la Universidad de Michigan, donde dijo que la economía no iba a seguir creciendo de la forma que han prometido los republicanos, y este proyecto de presupuestario es uno que va a añadir 1.3 trillones de dólares al déficit. Déjame hacer de abogado del diablo, señor González. Cuando usted dice que la economía no va a seguir creciendo, miren, los datos económicos que conocemos es que Estados Unidos está creciendo a una tasa del 3%. El último trimestre, el crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos fue por segundo trimestre consecutivo del 3%.
Eso es una tasa muy positiva. Yo veo los datos de desempleo están en el 4,1, que podría ser un desempleo estructural. Y desde el principio de la legislatura, que veo que los datos económicos son buenos, oigo voces que dicen, no, pero es que esto es la inercia del presidente Obama y ya ha pasado un año. ¿Hasta dónde llega esa inercia, si es que es inercia, o cómo explica los datos si no hay crecimiento, como dice usted? Pues cambiar el rumbo de una economía es algo que toma tiempo. Vimos que cuando entró el presidente Obama, el crecimiento económico estaba bajando, el desempleo estaba bastante alto y le tomó varios años llegar a restaurar la fortaleza de la economía estadounidense. Ahora, hoy en día, yo creo que el presidente Trump está escribiendo cheques que no puede girar en cuanto a negociaciones de comercio, en cuanto al combate internacional con aliados muy importantes económicos, y no solo eso, sino tratando de pasar una legislación que los mismos republicanos admiten que fue escrita para los donantes de la campaña. Mira, eso me da un poco de risa, con todo respeto a Juan aquí, que es recién casado, pero me da un poco de risa cuando dicen los demócratas... Es casado pero peleón, ¿eh? Sí, bueno, yo sé, pero bueno. Me da un poco de risa cuando un demócrata dice que el déficit está creciendo con ese plan. O sea, el presidente Obama aumentó el déficit de ese país a casi 20 trillones de dólares. Siempre que buscamos el argumento de que el otro más, estamos derribando la atención. Bueno, Donald Trump está incrementando el déficit público de Estados Unidos, ¿sí o no? Bueno, lo que pasa con el sistema en Washington es que hay una cultura de que si no se gasta más dinero cada año, los medios de comunicación hacen la propaganda que eso está hiriendo al público, hiriendo a los pobres, hiriendo a los ancianos, hiriendo a los que tienen... No, pero al presidente Donald Trump le da igual, o sea, lo que digan los medios de comunicación. No, pero él no es el que le escribe las leyes las escribe el Congreso. Y ese es un problema que yo sí critico a mi partido, los republicanos, porque los republicanos se están convirtiendo en como que llamado Democrat Light, un poco ligero del partido de... O sea, ¿usted cree que el partido republicano tendría que irse más a posiciones más conservadoras? Yo quiero cortar los gastos del gran gobierno que tenemos ahora, y eso no lo hacen porque hasta yo creo que Juan tiene que darme la razón en esto. Tienen miedo del público, tienen miedo de los medios de comunicación. Estos los republicanos. Estamos hablando de los dos partidos, pero los que están en el poder ahora son los republicanos. Yo creo que tienen que cortar los gastos del gobierno aún más. Señor González, ¿le da la razón? No estoy de acuerdo y te digo por qué. Porque si uno ve el proyecto de ley presupuestario y uno piensa que es la respuesta republicana para mejorar la economía y que es parte de la política republicana, uno se da cuenta que lo que más necesita este país es inversión en educación, en infraestructura. Pero lo que está haciendo este proyecto de ley es castigando a los estudiantes, mientras que le está bajando los impuestos a personas que ganan por más de $200,000 al año. Que habrá que ver si el Senado acaba pasando ese proyecto de ley. En este país gastamos más en la educación que en cualquier otro país del mundo, y todavía fallan las escuelas, pero no fallan porque no hay dinero, fallan porque hay corrupción. Hay los sindicatos de los profesores, de las maestras, tienen poder total en reformar, en esfuerzos anti-reformar las escuelas. ¿Qué quiere decir corrupción? ¿Por qué hay corrupción? Porque de cada dólar que hace el gobierno estatal y federal en la educación, 40 centavos va no a la educación, no a los estudiantes, sino los administradores, a todos los que ellos consumen. Pero esto no es corrupción, ¿no? Bueno, es corrupción en mi mente decir que deben poner primero los estudiantes en primer lugar, y no lo han hecho. Eso es el problema en la educación. No es porque no gastamos. Alguien le diría que hay que invertir en el cuerpo de profesores para que sea competitivo, bueno, capacitado, técnicamente, con las habilidades necesarias para poder sacar mejor. Pero siempre lidan contra esfuerzos para reformar las calificaciones. O sea, cuando quieren dar exámenes para ver cuáles profesoras o cuáles maestras sí pasan o no pasan, siempre están contra eso. O sea, ahí hay muchas maestras que no hacen buen trabajo como maestros. A mí me parece eso una gran generalización. Nosotros tenemos las mejores universidades del mundo, universidades, pero hablando a nivel público o sea community college o sea bachillerato,
es parte de lo que crea las oportunidades para que los Estados Unidos crezca una clase media. No existe en otros países. Y si estamos hablando de recortar partes del presupuesto, este proyecto de ley no lo hace para los americanos comunes y corrientes, ¿no? Que alguien que está de clase media, que gana $200,000 para abajo, sus impuestos van a subir. Al mismo tiempo están introduciendo enmiendas que le recortarían la cobertura de salud a millones de americanos. Entonces eso para mí no es un proyecto que es para mejorar la economía y para mejorar a los americanos de este país, sino a los donantes. Ya le doy la palabra, señor Pedro Arias. Yo veo los datos y lo que veo es que el 59, es decir, 6 de cada 10 estadounidenses desaprueba la gestión en general del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero si nos fijamos solo en cómo valoran la gestión de la economía, el 45% aprueba y más de la mitad, el 55%, desaprueba esa gestión. Antes decíamos que hay estudios que usted mencionaba que indican que la tasa de crecimiento de Estados Unidos no se va a mantener. Hemos visto que en los 2 últimos trimestres consecutivos, lo cual es una gran proeza, estamos en por encima del 3%. ¿Hasta dónde llega, de acuerdo a su experiencia y a los estudios que mencionaba, ese crecimiento del 3% y cuándo empieza a bajar, si es que tiene que empezar a bajar? Bueno, la Universidad de Michigan, el pronóstico que ellos hacen es que bajará alrededor del 2% el próximo año y llegará al 1.5% al 2020. Y eso es incluyendo, asumiendo de que todos los proyectos de leyes republicanos eso es pasen. Un descenso muy considerable. Sí, y eso no toma en cuenta, claro, que el acuerdo transpacífico es algo que acaban de concluir sin la presencia de los Estados Unidos. Ahora, te reconozco lo siguiente, que hay cosas que ha avanzado la administración Trump en las que yo apoyo, no apoyo la forma en que lo hacen, pero tratar de enforzar los acuerdos de comercio para asegurar de que sean justos y que todo el mundo esté obedeciendo la ley, que no estén robándole información intelectual a los Estados Unidos, que los países no estén manipulando su moneda para ser más competitivos. Esas son conversaciones necesarias que los Estados Unidos deben tener con las otras economías de este país. Pero la forma en que lo esté haciendo este presidente es una en donde a largo plazo o a mediano plazo es algo que yo creo que va a lastimar mucho a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo año. Señor Pedro Arias, ya sé que usted quiere apuntar otros temas, pero me gustaría no salir del tema. El señor González mencionaba este estudio que dice que estamos en el 3, vamos a bajar al 2 y podemos llegar hasta el 1,5%. Cuando uno repasa, por ejemplo, la salida del Tratado de Libre Comercio Transpacífico, cuando ve todos los impedimentos que se están poniendo para la renovación del conocido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte o Telecán, que incluso parece que toda es una escenografía que está llevando a la salida de Estados Unidos, porque incluso los mismos socios están ofreciendo la posibilidad de la renegociación, pero Estados Unidos pues no está por la labor. Son cuestiones que al menos generan un interrogante para el mantenimiento de ese 3% de la economía, ¿no le parece? Bueno, una cosa que no hemos hablado, el comercio, empezando por el comercio, el presidente Trump tuvo la prometió durante la campaña que iba a poner a los Estados Unidos en primer lugar. Y eso lo está haciendo con los tratados que tenemos con China, con Latinoamérica, con Europa. Eso es lo que él está haciendo ahora y eso yo creo que va a tener un muy gran efecto en el comercio libre. ¿Se puede mantener el 3% con tratados bilaterales y no tratados como el Telecán o el Tratado de Transpacífico? Bueno, el 3% se puede mantener porque estamos reduciendo el impuesto corporativo de 35%, que es el más alto del mundo, de los más altos del mundo, reduciéndolo al 20%. Eso va a generar muchísima hace un momentito criticaba el incremento del déficit. Sí, pero el déficit no está creciendo porque estamos reduciendo los impuestos, está creciendo porque estamos gastando más dinero, el gobierno está gastando mucho más dinero que lo que recaude del pueblo, de los contribuyentes de estadounidenses. Un último apunte para cerrar. Pues yo diría que el proyecto de ley lo que haría es incrementaría el déficit por 1.3 trillones. Y el debate, para cerrar, debe ser mucho sobre el efecto del comercio sobre los americanos y el impacto de la automatización sobre los trabajos y el empleo en este país. Eso es algo que el gobierno tiene un rol muy importante y el sector privado para tratar de solucionar. Lo más importante de ese proyecto es que
va a reducir el impuesto corporativo de 35% al 20%. Eso es casi, se está estimado que eso va a ser casi como $4,000 extra en los bolsillos de la familia americana. ¿Por qué es? Porque ese impuesto no lo pagan las compañías, lo pagamos nosotros. Ese impuesto lo pagamos en todos los servicios y cosas que compramos de las compañías, y eso es lo que va a mejorar la economía. Lo que pasa, usted hace un salto y en medio me faltan escalones. Cuando usted me dice que a las compañías les rebajan el impuesto de sociedades del 30 y pico al 20, y inmediatamente se va al consumidor y dice eso al ciudadano americano le va a suponer un mayor ingreso, da usted por hecho que o bien las empresas van a reducir el precio de sus productos o bien van a crear más puestos de trabajo. Vemos el desempleo y estamos en paro estructural, y por lo tanto parece que no hay una reclamación de mayor creación de empleo. Al contrario, las empresas van a tener un problema. Y esta misma semana, por ejemplo, veía como un grupo de empresarios que lideraban empresas que empezaron de cero y que saben lo que cuesta poner en marcha una compañía, decían, no me baje más los ingresos porque yo ya estoy capitalizando beneficios, ya no sé qué más tengo que hacer, no voy a poder invertir más porque no me da la vida. Por lo tanto, ahí sí que yo puedo llegarle a deducir que lo que estamos haciendo es garantizar mayores ingresos para compañías que tienen beneficios. Bueno, pero tenemos que tomar en cuenta que casi 80% de todos los trabajos están por empresas que son pequeñas o medianas. Esas también van a beneficiar muchísimo, no solamente las corporaciones como Walmart o Apple, pero cualquier servicio en una comunidad típica americana va a beneficiar, porque cuando no tienen que pagar ese dinero al gobierno federal, pueden invertir ese dinero, pueden crecer su negocio, o pueden invertir en cosas para mejorar la producción de sus productos. Estamos en Poder Latino y estamos analizando la última encuesta de Gallup sobre cómo Donald Trump está manejando Estados Unidos y áreas tan importantes, por ejemplo, como la economía. Pero, ¿y los latinos? Al volver abordamos el punto. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino hoy analizando esa última encuesta de cómo los ciudadanos de Estados Unidos perciben la gestión del presidente Donald Trump en general y en áreas como la crisis con Corea del Norte, la creación de puestos de trabajo, la política internacional, de relaciones internacionales con otros países, con socios y con no tan socios, y lo hacemos con el general Pedro Arias y con Juan González. Antes de irnos a la pausa, hablábamos en general de los ciudadanos de Estados Unidos y me quería fijar en los inmigrantes latinos y particularmente en los indocumentados. Ha sido uno de los campos de batalla del presidente Trump, la inmigración irregular en Estados Unidos, pero hablábamos de economía, suponen, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, el 5% de la fuerza laboral de este país. 5%, que es decir, poco. Pagan más de 12.000 millones en impuestos cada año. Y pues diversos estudios revelan que deportarlos solo podría tener un coste de más de 600.000 millones de dólares. Eso que hace que las comunidades latinas, las legales y las que tienen una situación irregular, tengan situación de ansiedad, de miedo, de división de familias en las que una persona es indocumentada y el resto no, los hijos son ciudadanos estadounidenses, los padres no, y eso crea inseguridad, que es lo peor que le puede pasar a una economía. Entonces, el approach, el acercamiento, el planteamiento que hace Donald Trump con la inmigración regular es la adecuada, señor Pedro Arias. Bueno, aquí yo digo que en mi posición y la posición de muchos de mis colegas es que las leyes de este país están aquí, las tenemos en los libros por unas razones, ¿verdad? Y la razón principal es que la ley inmigratoria beneficia el país en este caso los Estados Unidos, porque siguiendo la ley hay orden en una sociedad. No siguiendo ley hay desorden en una sociedad. Y eso es lo que tenemos que arreglar en ese sistema. No voy a decir que el sistema
inmigratorio está perfecto, es más, está muy quebrado y por décadas no se ha arreglado. O sea, yo siempre digo que si tuviéramos el mismo sistema para los teléfonos celulares, todavía estuviéramos usando esos ladrillos de los años 80. O sea, la reforma no ha avanzado con la tecnología, no ha avanzado con el progreso de esta sociedad, y eso es lo que tenemos que arreglar primeramente antes de hablar de estos temas. Te va a sorprender lo que voy a decir, que estoy 100% de acuerdo con mi compañero en todo lo que ha dicho. Lo único en donde estoy desacuerdo, y vale resaltar, es que estamos hablando de humanos, ¿no? De personas que tal vez llevan más de 10, 20 años en este país, que tal vez no nacieron aquí, pero desde bebés han estado aquí, no tienen vínculos con su país de origen. En los primeros 6 meses de la administración de Trump, incrementó del 15% los arrestos a personas no criminales, ¿no? Que vinieron aquí en búsqueda de oportunidad para contribuir, como hiciste, a la economía, y que es la razón fundadora de este país. Eso es algo que le debe preocupar no solo a los indocumentados, pero a los latinos que están aquí legalmente como nosotros. Y en segundo lugar, la eliminación del estatus protectivo temporal, el TPS, como es llamado en inglés, es algo que yo cuando estaba en el gobierno lo veíamos como una política que era inefectiva, pero también reconocíamos que cuando había gente que estaba por tanto tiempo aquí, los vínculos eran tantos que también teníamos que ser humanitarios y reconocer de que no ibas a sacar a un niño de la escuela para regresarlo a un país donde nunca había estado. Y más allá de la parte humanitaria, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, esto afecta al prestigio, a la percepción, al reconocimiento, a la autoritas, ese intangible que puede tener una nación respecto de otras, particularmente con el socio principal de Estados Unidos, México, pero también con Centroamérica. También con, por ejemplo, los países del Caribe, con toda Latinoamérica, que conforman el mismo continente. Eso está dañando. Miren este cuadro, estas cifras. Esto es la encuesta del Pew Research Center de 37 países. Y ahí vemos cómo se han invertido, al final de la presidencia de Obama y el principio de la presidencia de Trump, el porcentaje de confianza o desconfianza del presidente de Estados Unidos y la visión, cómo ha bajado, fíjense, cómo ha bajado ese porcentaje de favorabilidad de Estados Unidos desde el punto de vista internacional. Eso que cuesta tanto ganar, señor Pedro Arias, ¿está justificado para hacer honor a promesas electorales que algunos tildan de populistas? Bueno, todavía tenemos un sistema aquí en este país donde admitimos casi 1 millón de inmigrantes del mundo entero cada año. Esas leyes no han cambiado. Eso va a continuar porque somos el país más grande en todo término del mundo y las personas del mundo quieren venir aquí para como dice Juan, buscar una vida mejor para ellos y para su familia. Eso no va a cambiar. Lo que estamos cambiando aquí es un sistema que desafortunadamente deja a muchos inmigrantes ilegales entrar sin papeles. Eso causa muchos problemas en las comunidades donde radican esas personas y eso es lo que está tratando de cambiar el presidente Trump. Es un problema que se ha ignorado, los dos partidos han ignorado este problema por muchos años y ahora estamos viendo que alguien finalmente está tomando un tipo de acción. No va a arreglar todos los problemas. Obviamente eso es algo que tenemos que hacerlo en el Congreso, pero esto es empezando en una buena manera de arreglar el problema que tenemos ahora. Usted hablaba de republicanos y demócratas, también independientes. Al principio del programa, Diana Castañeda nos decía cómo esa percepción en función de la afiliación política se tiene y cómo había esas grandes diferencias entre los republicanos, los conservadores y también los independientes sobre esa gestión del presidente Trump en global, pero particularmente en las áreas que estamos abordando. En este punto del programa quiero saludar a Matt Dahlen,
Dalek, que es profesor de gerencia política y experto en opinión pública de la Universidad George Washington. Señor Dalek, gracias por estar con nosotros y comienzo a preguntarle directamente por cómo justifica, cómo explica usted ese abismo entre las opiniones en función de la ideología política. Bienvenido. Bueno, creo que el país ha sido dividido, ha estado polarizado por décadas. Y ahora tenemos una situación en la que hay no solamente dos partidos opuestos, sino realmente dos vistas alternativas del mundo e interpretaciones de eventos y una gran identidad cultural, la cual ha sido vista como una identidad de partido. Así que los republicanos apoyan una particular versión de los eventos que tienen que ver con la forma de ver el mundo de Donald Trump, así con todo lo que tiene que ver con todos los problemas por las noticias falsas, el escándalo de Rusia y las investigaciones. Estos son huecos de que Trump es el mejor presidente de la historia, como él mismo se hace llamar. Y creo que el apoyo republicano de Trump está basado en el hecho de que está apuntando a los republicanos y a los conservadores que están apoyando algunos temas como la segunda enmienda, que también van a tratar de hablar sobre el aborto, los derechos de la comunidad LGTB y de los gays y de las lesbianas, que los conservadores están en oposición a estos derechos. Así que en un gran rango de problemas basados en la moralidad de las personas, creo que ellos toman estos lados. Así que esto es parte de lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, no creo que explique por qué Trump es tan impopular. Hablando de cuestiones económicas, Juan González aquí en el estudio nos comentaba que el ritmo de crecimiento de Estados Unidos, si bien está al 3%, de acuerdo a estudios, podríamos acabar viendo un escenario de crecimiento del 3 al 2 o del 2 al 1,5 si siguen adelante las propuestas fiscales y los planteamientos económicos de la Casa Blanca que en el Congreso están aprobando e impulsando los republicanos. En una campaña electoral famosa, la de Bill Clinton contra Bush padre, en la campaña de Clinton hizo acopio de esa frase de "es la economía estúpida", "it's the economy stupid". Con este escenario hoy, ¿cómo afronta Donald Trump desde el punto de vista económico, cómo afronta el reto de las elecciones de medio término? Bueno, sí. Primero que todo, no sabemos lo que va a pasar con la economía mañana. Literalmente, quizás dentro de un año pueda cambiar. A Trump se le ha dado una economía que estaba en un cierto camino y que fue creada por muchos meses de los sectores privados que también la han creado junto con Obama. Y creo que también está en la comunidad de los negocios de los Estados Unidos en un sentido general en el que Trump va a cambiar las regulaciones y que va a tratar de cortar los impuestos, que es por supuesto lo que está tratando de hacer. Así que hay apoyo para estas políticas y creo que algunos segmentos del público estadounidense están realmente siguiendo lo que él está tratando de hacer. Pero lo que es chocante y lo que creo que es el punto más importante es que él tiene una aprobación del 37%, que es la más baja para un presidente, es la más baja en la historia. Y sí, la economía es relativamente fuerte y el desempleo es un poco bajo. Pero la economía es algo que lo está levantando. Si la economía permanece fuerte, claramente podría ayudar
en reducir y limitar el número de pérdidas republicanas en las elecciones, pero eso no significa que una economía creciente lo haga por sí mismo y que vaya, por ejemplo, a asegurar a los republicanos que están en la Cámara de Representantes. Podrían haber otras dinámicas, como lo vimos en Virginia o en Nueva Jersey y en algunos otros lugares del país hace unas semanas durante las elecciones del 2017. Y esto puede dañar a los republicanos y poner su mayoría en el Congreso de forma peligrosa. Esta encuesta que estamos analizando ahora, ¿usted cree que tiene algún tipo de impacto sobre las políticas que impulsa el presidente de Estados Unidos? Bueno, primero que todo es difícil saber. Creo que él está más influenciado por lo que ve en las noticias en Fox o en cualquier otro tipo de show. Hay un camino por la forma en lo que él responde a lo que ve en la televisión y lo que él tuitea con este tipo de información que obtiene allí. Así que creo que él es susceptible a lo que ve, esencialmente la televisión. Y creo que en las encuestas, o las encuestas que han sido consistentes, lo han influenciado en una forma fundamental acerca de su forma de presidencia, la cual ha sido dañada. Lo que se dice es que él tiene 1/3 de los electores, lo que ha sido un 37 o 35% del rango de electores, y eso está muy debajo. Y él no puede perder esto por obvias razones, especialmente porque ha sido investigado por muchos tipos de corrupciones y el problema con Rusia. Políticamente, él necesita al Partido Republicano en el Congreso para que lo apoyen y también necesita este 37%. Así que creo que la mayoría de pasos que él ha tomado como presidente han sido diseñados básicamente en esto. Sea que tenga este esfuerzo para reemplazar el Obamacare o los ataques a los medios como las noticias falsas o algunos de los cargos que ha dado como comentarios terribles de que hay personas buenas en los dos lados con los supremacistas blancos y la violencia en Charlottesville, y creo que todas estas cosas han sido no tanto diseñadas pero sí consistentes con lo que trata de comunicar y mantener este apoyo de las partes más duras de los republicanos. Y él lo ve básicamente y políticamente en mantenerlo vivo. Señor Dalek, gracias por haber estado con nosotros, por haber puesto un poquito de luz sobre las sombras que podría generarnos el comportamiento de Donald Trump. Le esperamos en una próxima ocasión. Es profesor de la Universidad George Washington, aquí en la capital. Veíamos ahora la explicación y insistía el profesor Dalek en ese 35% inamovible. ¿Cree que en algún momento puede acabar incluso llegando a niveles más bajos, señor Pedro Arias? Yo no creo. Cuando el pueblo vea que la economía está mejorando, cuando el desempleo sigue bajando, cuando las familias americanas tienen más dinero en su bolsillo para invertir, para guardar, hacer ahorros para el colegio de sus hijos, eso va a mejorar las encuestas, la respuesta en las encuestas. También quiero regresar a un tema hablando de los hispanos. De lo que yo he visto por casi 10 años, de todas las encuestas que han hecho de la comunidad hispana, eso es algo muy diferente en esas encuestas, pero de los hispanos, el tema primero y segundo en su mente de importancia siempre ha sido la economía o la educación. Inmigración está abajo de eso y la salud de la familia también está arriba de educación. Así que, al tercer lugar. Yo creo que eso es algo importante que todos nosotros en este país americano, hispanos, asiáticos, afroamericanos, todos tenemos en mente que la economía es el tema más importante que puede ayudar a un gobierno. Le doy la palabra, pero tengo que ir a la pausa. Al volver, le prometo que usted empieza. Esto es Poder Latino. Ya regresamos con Poder Latino.
Continuamos con Poder Latino. Estamos en Poder Latino hoy con Juan González y con Gerardo Pedro Arias. Hablaba usted de los latinos, la comunidad latina. Me parecía pertinente que este segmento del programa también lo sigamos abordando sobre la situación de los latinos. Le prometí la palabra y así entramos en materia, señor González. Pues yo estoy de acuerdo de que cuando el gobierno estadounidense y la administración le habla al pueblo latino, el tema debe ser más de la inmigración. Debe ser sobre la prioridad de la economía, la educación y la salud. Pero el tema migratorio a veces es algo que define si un latino apoya o no apoya o quiere escuchar lo que tiene que decir a una persona política. Las políticas de esta administración, el problema es que apuestan y favorecen al 1% de la población que gana más dinero en este país, a través de una política que el mismo George H.W. Bush, cuando fue candidato, el George Bush padre, lo llamaba Voodoo Economics. Economía voodoo, en donde uno le da los cortes de presupuestos a las corporaciones y las personas más ricas, supuestamente favorece al resto del pueblo. Y la realidad es que los proyectos de ley, especialmente el presupuestario, es uno en donde si tú eres clase media, ganas $200,000 o menos, van a subir tus impuestos. Si has heredado tu plata, si eres una corporación enorme, van a bajar los impuestos y no van a favorecer a los pequeños negocios y medianos negocios. Es algo que favorece a compañías que benefician del pass-through, y esas tienden a ser compañías enormes que invierten en el extranjero. Entonces, yo creo que eventualmente el nivel de popularidad del presidente llegará a ser el mismo porcentaje de las políticas que él piensa apoyar, el 1%. Pero qué interesante lo que dice Juan del 1%, o sea, los ultra ricos. Sabemos de que en los 8 años de la administración de Obama, el único grupo que benefició de la economía de Obama fue el 1%. Todos los otros disminuyeron muchísimo. O sea, hay mucha más pobreza entre las comunidades hispanas, afroamericanas, asiáticas, durante los 8 años de Obama que hay ahora. O sea, se están reversando. Ahora los servicios, ayuda, asistencia pública a las familias pobres está reduciéndose por primera vez en 8 años. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y en eso sí le doy, Gustavo, a eso sí le doy la culpa. Pongo la culpa en los medios de comunicación que no han hecho ese debate y que no han hecho informar el público hispano y las comunidades de minoría de este país, que en 8 años ese 1% que dice Juan fueron los que beneficiaron de la economía del presidente Obama. Todos los otros hemos sufrido. Cerramos con un último comentario, señor Pedro Arias. Bueno, estamos hablando de dando gracias. Los hispanos, todos los americanos tenemos que dar gracias que vivimos en el país más fuerte, con más libertad y más derechos humanos que ha visto en la historia de este planeta. Estamos en Poder Latino, ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Recta final en Poder Latino, nos queda segundos, pero mencionaba durante el programa la gestión que tienen, la percepción que tienen los estadounidenses de la crisis de Corea del Norte. Recuerdo las cifras, lo aprueba solo el 35%, por lo tanto el 65% la verdad no le parece bien. Un comentario sobre este particular, que es una de las peores crisis que hoy enfrenta las relaciones internacionales. Bueno, hemos tenido una gran falla con nuestra relación contra Corea del Norte por hace décadas ya, que es ignorar el problema y dejar que algo pase un día a otro y lidiar con esos problemas. Lo que está tratando de hacer el presidente es ser fuerte con un tirano. Uno no puede ser suave con un tirano, tiene que ser fuerte, y también necesitamos la ayuda de China para mejorar la situación. Yo pienso que hay que jugar ajedrez, que incluye pensar de estas formas más de pelear sobre Twitter con una persona que es igual de belicosa a veces que nuestro mismo presidente, y tratar de buscar una solución que no nos lleve a un conflicto armado en la península coreana.
Es Poder Latino, hoy con las opiniones que nos han acompañado, las de Juan González, es el vicepresidente de The Cohen Group y ex asesor del vicepresidente Joe Biden, y Genaro Pedro Arias, analista republicano. Gracias por haber estado con nosotros en unos días tan especiales como estos de Acción de Gracias. Un placer. Doy gracias por estar aquí. Bueno, gracias a usted por habernos escogido, por el privilegio de su tiempo. Nosotros volvemos la semana que viene con más Poder Latino. Que tengan un feliz domingo. Una producción de NTN 24 con la colaboración de El Tiempo Latino, una publicación del Washington Post y la George Washington University.